Se habla mucho aquí de avistamientos de ovnis y eso lo ha hecho un poco famoso en ese sentido. Hay gente que incluso dice que ha recibido esa tecnología o ese conocimiento extraterrestre para curar los males de otras personas. Pero también hay ecoturismo, entonces si vienes así como que a la aventura, a hacer rappel o a tirarte de una tirolesa, es una buena opción. La verdad es que es un pueblo de descanso, puedes venirte un fin de semana y es un escape de la monotonía de la ciudad. ¿Qué hacer en Tepoztlán? Bueno, pues aquí puedes venir y disfrutar de un popular masaje de 15 minutos que estaría increíble después de que bajes el Teposteco. Encuentras las nieves tepostecas, por ejemplo. No hay actividad nocturna, eso sí, hay algún que otro bar, cierran muy temprano, pero la realidad es que están vacíos, como que si vas a venir aquí es en onda tranquila de descanso y tal vez con tu pareja en un escape en un fin de semana romanticón. Hasta cierto punto, Tepoztlán es algo como un destino esotérico. Digo esto porque además de los masajes que son muy populares, hay ondas como temazcales, pero todo enfocado a una onda espiritual. Hoy se va a correr un maratón y están dedicando el esfuerzo a las deidades Quetzalcóatl y a los ancestros que tiene este lugar. El patrón del pueblo, Tepostecatl, que es el dios del pulque. La fiesta de aquí es el 8 de septiembre y puedes venirte y puedes subir incluso a la zona arqueológica y te dejan estar hasta las 11 de la noche. Encuentras situaciones como por ejemplo lectura de tarot, cartas, ondas holísticas, masajes y todo ese tipo de situaciones. Esto es Tepoztlán, al sur de la Ciudad de México. Preparándose para el maratón, este es un ritual para dedicar todo este evento a sus deidades Quetzalcóatl y Tepostecatl. La verdad es que hoy me paré algo temprano para disfrutar del pueblo, pero descubrí que los museos abren hasta las 10 de la mañana. Aunque es buena opción porque siendo domingo el museo es gratuito. Entonces estoy aquí y ahora sí que esperando, ya faltan solo 5 minutos para abrir. Pero me detuve aquí a ver lo del exconvento, sus murallas, su patio, su atrio, porque entré a dar un vistazo cómo está edificado. Y la verdad es que no te deja de asombrar. Tepoztlán la verdad es que es muy recomendable. Vente para acá un fin de semana, lo vas a recorrer el mediodía. Si llegas temprano igual te vas el mismo día. Vas a disfrutar de comida muy rica, gente muy amable y hay muchas cosas que ver por acá. Yo te recomiendo que vengas a Tepoztlán, vete un fin de semana, vente un sábado o domingo o por qué no los 2 días. Estoy esperando que abran el museo y ahorita les paso las imágenes del interior. Uno de los principales atractivos turísticos del pueblo es el exconvento de la Natividad, una imponente construcción del siglo XVI que fue administrada por los frailes dominicos, y el exconvento, que fue restaurado en 1993, fue declarado en el 94 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La fachada del templo está dedicada a la Virgen del Rosario, que aparece acompañada por santos, ángeles y querubines, así como por los símbolos de la Orden Dominica. Dispone de un amplio atrio en el que se encuentran 4 capillas posas en cada esquina y una cruz atrial cuyas puntas terminan en forma de flor de lis, emblema característico de la Orden de los Frailes Dominicos. El Convento de la Natividad de María es un edificio histórico representativo de la arquitectura religiosa en Nueva España. Como resultado de la aplicación de las leyes de reforma, en 1857 se interrumpió la vida religiosa en el inmueble, que fue abandonado y temporalmente convertido en el cuartel de las tropas del emperador Maximiliano de Habsburgo. Pues esto es un exconvento de frailes dominicanos y por ejemplo hay una historia fantástica en este lugar. Se quitó ahí por el 1700 por la conquista española y fue dedicada a la enseñanza de la alfabetización y la doctrina católica hacia los pueblos que aquí existían. Originalmente solo se contaba con este guardapolvo en color rojo, bueno, en tonos óxido. Posteriormente se puso cal y se empezó a poner estos elementos en negro y los tonos rojos en las bóvedas. Esto no estaba. Cuando se retiró la cal se comenzó a ver cómo estaba inscrito todo y se comenzó a ver realmente lo que era el paso del tiempo en cuanto a los motivos de todo lo que aquí está
inscrito de todo lo que aquí ha pasado. Este espacio es el mirador. Fue construido en su última etapa, en la última etapa constructiva de este lugar. Pues bueno, de aquí podían mirar lo que eran los huertos, los pueblos que conformaban Tepoztlán en aquel entonces, y por supuesto, en esta ventana se alcanza a ver la pirámide de Tepoztécatl. Fue destinado para, bueno, son los baños que estaban destinados para los frailes. Son una especie de, bueno, no son una especie, son letrinas. Es aquí donde los frailes venían, pues, o sea, ¿qué creen que venían, no? Estas son las letrinas destinadas para los frailes dominicanos. Esta zona, lo que es el segundo nivel del exconvento, estaba únicamente destinado a los frailes. Cuando se hizo la conquista, pues estaba únicamente destinado, pues obviamente ya todo a los españoles, pero cuando era el convento de frailes dominicanos, pues solo podían estar ellos aquí y estaba restringido el acceso a los indígenas que habitaban en los pueblos de Tepoztlán. Este salón era para el aseo personal de los frailes, algo así como si fueran las regaderas, obviamente ellos no las tenían. Pero, por ejemplo, se observan los restos de un lavabo. Entonces ellos llegaban, pues aquí se lavaban sus manos, y bueno, se aseaban lo mejor que podían para ese entonces. Pero la verdad es que qué es tan fantástica, ¿no? Llegar, asearte, estarte lavando las manos, la cara, no sé, y con estas vistas. La verdad es que es un lugar impresionante, lleno de tranquilidad, y pues uno se imagina, bueno, no me hubiera gustado ser fraile, pero es un lugar muy bonito. Era para la enfermería. Ahí en ese espacio los frailes enfermos se sentaban y se ponían a leer aprovechando los últimos rayos del día. Aquí afuera existía una ventana. Esta ventana era para que los frailes enfermos pudieran participar de las ceremonias religiosas, ¿no? De los cultos religiosos. Aquí era donde eran atendidos los frailes, tenían su atención médica, estaban las celdas ahí donde estaban, digamos, en cuarentena para pues no contagiar a los demás de cualquier enfermedad, por pequeña que pudiera ser. Tenían su espacio de lectura, de estudio, y a través de esa ventanita, pues bueno, se asomaban y eran partícipes de sus cultos que celebraban en este lugar. Este es el segundo nivel y podemos observar algo interesante. Por ejemplo, este nivel todavía no está trabajado como el de abajo. Entonces, tenemos aquí su zócalo o guardapolvo. Y los muros y bóvedas aún continúan con el acabado original que era de cal. El estilo arquitectónico que se adoptó después fue, tiene ahí toques medio góticos, pero la realidad es que todo es así como que medieval, así románico. Pero por ejemplo aquí en las esquinas tenemos nervaduras que son realmente de estilo gótico, y en los centros las inscripciones de los frailes y además motivos en algunas esquinas de la Virgen y de Jesucristo incluso. La realidad es que es una especie de arquitectura ecléctica porque no se define exactamente un solo estilo. Tiene toquecitos, pero esto es debido a la conquista, ¿no? O sea, tenía su estilo original cuando fue construido, pero conforme pasan los años empiezan a tener diferentes gobernantes, diferentes personas que intervienen en los cambios de la construcción de este edificio. Entonces pues tiene arquitectura medieval, pero con detalles góticos, románicos y medievales.
En la construcción de este edificio se ve muy marcada así como que la tendencia de a fuerza querer mantener las raíces de quien lo hizo. Es notorio, o sea, alrededor del patio claustral, en su momento pues bueno servía como vestíbulo exterior, hay 16 arcos. Para el siglo en el que fue construido, esto ya, o sea, el sistema constructivo ya incluía unos contrafuertes, y los contrafuertes son característicos de la época gótica. Hay elementos góticos, sin embargo, estos 16 arcos no presentan ningún contrafuerte. Entonces, es algo así como mantener el estilo, mantener la ideología, que era lo que trataban de transmitir en ese momento los frailes a través de los españoles para adoctrinar a los indígenas a convertirse en la religión católica. La onda espiritual pues era lo de aquí, ¿no? Pero miren, en cada frontón se pueden apreciar los detalles de lo que era de los frailes dominicos. Este espacio en su tiempo era el comedor en donde se reunían a reflexionar, no platicaban, a reflexionar mientras se alimentaban, ¿no? Claro ejemplo de una religión impuesta por la monarquía. Todas esas cenefas con motivos de coronas, motivos religiosos, exaltando la doctrina hacia la conversión de la religión católica de los españoles hacia los pueblos indígenas que habitaban en Tepoztlán antes de la conquista. El sistema constructivo de este lugar, pues la realidad es que se remonta a las historias del siglo IX españolas. Cuando vienen los españoles y conquistan México, por ahí de los 1500, por ejemplo, siglo XVI, pues esos cuates traen sus técnicas constructivas, pero aquí se trata de adoptar un concepto arquitectónico nuevo, con toda la ideología y nueva geografía del Nuevo Mundo. Entonces los templos novohispanos son esto, ¿no? Y finalmente, pues lo que ellos usan para construirlo pues es lodo ahí mezclado, piedras, algunas veces de adobe. En este caso fue estuco. Digamos que el mortero era a través de una mezcla ahí rara de cenizas, lodo y baba de nopal, que era con lo que hacían su argamasa para pegar pues las piedras que tiene. Y los acabados interiores eran de estuco color marfil, ahí mezclado también con la babita del nopal, colocado de tal forma que pudiera dar mayor luminosidad a los espacios interiores. Esto es arquitectura del siglo XVI, es el exconvento dedicado a la Natividad, en específico a la Virgen del Rosario. Aquí hay algo sorprendente porque afuera te recibe un arco que es de semillas, un arco de 9 metros de alto, que lo presentan y lo cambian para la fiesta tradicional del pueblo, que es el 8 de septiembre. Y esta semilla, bueno, la dan los locatarios de aquí. Toda la gente que es comerciante, ellos financian este arco de semillas. Y la mayoría son o semillas comestibles como maíz, o hay otras que no son comestibles, pero las van seleccionando de acuerdo al color para hacer sus murales, que la verdad es que es una obra pues de mucho talento. La dirige un arquitecto que es el que se encarga del diseño, y el ingeniero que es el que se encarga ahí de coordinar quién recluta los recursos, tanto mano de obra como los recursos económicos, las semillas, todos los materiales que conlleva, y coordina allí a la gente que se pone ahí a trabajar para dejar listo este arco. Ahorita les voy a pasar unas imágenes de esto. Y pues bueno, este arco se cambia cada año y permanece un año ahí para que lo puedan ver, no tanto como para que lo puedan ver, sino es una ofrenda hacia la Virgen del Rosario, que es a quien está dedicado este templo novohispano del siglo XVI. Que además, bueno, en el 93, cuando lo restaura el INAH, se encarga de esta restauración para que un año después, en 1994, obtenga el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo cual le permite generar fondos para el mantenimiento de este recinto. El arco de semillas trata de un mural gigante con un mosaico que utiliza una base de triplay sobre el cual se pegan miles de semillas de color natural. Esta obra de arte es un producto de devoción y de un trabajo voluntario de la comunidad, y se incluyen más de 65 variedades de semillas, mismas que se consiguen de las ferias más populares del país. Varias de estas están ya en peligro de extinción. El arco, que siempre tiene como tema fundamental la Natividad,
Está aquí expuesto durante todo el otoño hasta que llegue el tiempo de cambiarlo para comenzar la construcción de la portada del siguiente año. Y todo esto debe de quedar listo para el 7 de septiembre, que es el día en que se celebra aquí la fiesta de Tepoztlán. Esto sin duda representa un esfuerzo deliberado y comunitario por consolidar y comunicar el valor de la cultura tradicional de Tepoztlán en el mundo actual. ¿Cómo los das? Bueno, pues Tepoztlán está rodeado de cerros. Lo que he notado es que, por ejemplo, para los antiguos tepoztecos, pues los cerros eran como que sagrados y ahí habitaban sus deidades. De hecho, lo que son las cavernas, todas las cuevas que hay ahí, dentro se han encontrado pues escrituras que narraban precisamente la historia de las ofrendas que les hacían a sus dioses, a sus deidades. Aunque yo sigo sorprendido que la deidad más importante de Tepoztlán, o sea Tepoztécatl, sea un dios consagrado al pulque. La verdad es que aún no concibo cómo es que pueden determinar que el pulque es una cosa sagrada. ¿A quién determinarle un dios? Además, un dios tan importante como para adoptar el título de patrón del pueblo y que de ahí se derive el nombre de Tepoztlán. Pero bueno, esta es parte de la historia de este lugar. Muy bonito, por cierto. Viajeros, esto es conciencia frita. O sea, Pepe Grillo hecho platillo. Pero, bueno, dicen que aquí nada más los atrapan, los limpian y pues los doran ahí con salecita y limón. Pues no sé si hacer el reto acá de... Ay. Pues ni hablar, vamos a hacer lo que es el reto acá de comer grillos. Y voy a agarrar... Yo creo que voy a agarrar el más grandote. Y el que no tiene patas, porque sí las patas son algo raro. Pero a ver, ahí va. Pues está bueno, ¿eh? No, la verdad es que sí está bueno. Pues viajeros, ya casi a punto de irme. Pasé aquí a lo que es la alberquita. La verdad es que creo que sí tiene paneles solares, porque aquí de la salida está saliendo como que el agua un poco calientita. Está fría, la verdad es que sí me voy a meter porque el calorcito ya está rico. Pero les presento a Scarlett y a Hugo. Los conocí aquí en tu hotel. Hola. Sí, la neta todo muy chido, muy a gusto, de sábado a domingo, perfecto. Sí, está súper bien como para una noche, para conocer el concepto, queda muy cerca el Teposteco, el centro, y pues bueno, es una buena experiencia. A mi gusto le faltarían algunos detalles, como por ejemplo no hay buena recepción luego del Wi-Fi, las regaderas y los baños pues quedan un poco lejos de las habitaciones, pero pues si sabes a qué vienes, pues te lo vas a pasar muy bien. Y denos un like en Mochila por el Mundo, que estén bien. Pues ya viajeros, despidiéndome de Tepoztlán, ya me despido contento, me despido relajado, encontré 2 que 3 cosas atractivas por acá, la verdad es que sí lo recomiendo mucho. Pueblito mágico, pueblito tranquilo, pintoresco. Y pues comenten lo que quieran, si tienen a alguien conocido con quien quisieran pasar el fin de semana acá en tu hotel o en Tepoztlán, etiquétenlo, compartan este video con las personas que ustedes crean que les gusta viajar. Y pues bueno, recibo todos los comentarios, son bienvenidos, se los agradezco mucho. Y síganle dando like a De Mochila por el Mundo. Y pues comenten también qué lugares quieren que les presenten. Me despido, yo soy Isaí y nos vemos en el siguiente capítulo, que aún no sé a dónde va a ser, pero como siempre digo, es parte de la aventura. Tepoztlán, México, y ya de regreso a casa.